Mi nombre es Ángela Gómez y les deseo una feliz noche. Vamos a comenzar con las noticias de contexto global en France 24. Estos son los titulares. Emiratos Árabes Unidos retirará sus fuerzas restantes de Yemen, después de que Arabia Saudita respaldara un llamado del gobierno yemení para que abandonara el país en 24 horas. El Ejecutivo acusó a Emiratos de apoyar lo que llamó la rebelión de los separatistas en el sur del país. En Alemania, un sorprendente robo a un banco sacó de las arcas un botín valorado en unos 30 millones de euros. Los ladrones perforaron un grueso muro de hormigón y forzaron miles de cajas de seguridad en una sucursal del banco Sparkasse, en la ciudad occidental de Gelsenkirchen. Y en Bolivia, los sindicatos se enfrentaron a la policía en La Paz durante protestas contra el decreto del gobierno que eliminó la subvención a los combustibles. El Ejecutivo defiende la medida como clave para garantizar abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado. Estas son las noticias de France 24. En el Golfo Pérsico crece la tensión. Emiratos Árabes retirará a todas sus fuerzas de Yemen luego de que el gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudita declarara el estado de emergencia en el sur del país, donde actúan los separatistas, respaldados por Abu Dhabi. Más temprano, Riad bombardeó un cargamento de armas que aseguraron estaban destinadas a los separatistas. El Ejecutivo yemení acusa a los Emiratos de apoyar una rebelión en la nación. Veamos más. En el puerto de Al-Mukalla, al este de Yemen, vehículos destruidos, aún humeantes y edificios derribados por la explosión. A primera hora del martes, Arabia Saudita, aliada de las fuerzas gubernamentales yemeníes, bombardeó este puerto estratégico. El objetivo, destruir cargamentos de armas destinadas a los separatistas del Consejo de Transición del Sur. Según las autoridades sauditas, estas armas habrían sido transportadas por los Emiratos Árabes Unidos, y el jefe del Consejo Presidencial yemení acusa a los Emiratos Árabes de actuar de forma extremadamente peligrosa al apoyar a los separatistas. Esto supone una escalada de tensiones contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hafr Marraun y Al-Mahara. Estos ataques se producen en un contexto de fuertes tensiones dentro del bando aliado al gobierno yemení. En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur, a pesar de ser miembro del gobierno, se ha apoderado de vastos territorios en el sur del país. Sus partidarios piden el restablecimiento de un estado en el sur de Yemen, donde una república democrática popular fue independiente entre 1967 y 1990. Le decimos a la comunidad internacional y a la coalición árabe deben respetar la voluntad de este gran pueblo, que ha encargado a nuestro jefe, el líder Haidar Aus al-Zubaydi, que declare el sur como estado independiente. Riad ha advertido al CTS contra cualquier acción militar y ha exigido la retirada de sus fuerzas, una petición rechazada por los separatistas. Estas nuevas tensiones debilitan aún más a Yemen, ya devastado por más de 10 años de conflicto, que desde 2014 enfrenta al gobierno apoyado por Riad con los rebeldes hutíes proiraníes y que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Ahora vamos a Irán, donde por tercer día siguen las manifestaciones en rechazo a la situación económica, en un contexto de devaluación de la moneda y aceleración de la inflación. Desde el gobierno resaltaron que harán modificaciones en el proyecto de presupuesto de 2026 y que responderán a los reclamos. Ramiro Cueva Arberena nos amplía. Movilizaciones por la situación económica en Irán. Por tercer día, los manifestantes salieron a las calles a reclamar por la caída del valor de la moneda nacional, lo cual aceleró la inflación, razones que derivaron en la renuncia del jefe del Banco Central. Ante el malestar de los ciudadanos, el gobierno prometió dar respuestas. El gobierno escuchará con paciencia, incluso si hay voces duras, porque creemos que nuestro pueblo es lo suficientemente paciente, y cuando alzan su voz, la presión que se ejerce sobre ellos es alta. La labor del gobierno es escuchar las voces y ayudarlos a alcanzar un entendimiento común para resolver los problemas que existen en la sociedad. En las principales universidades del país, los estudiantes también dieron su apoyo a los comerciantes que iniciaron las protestas el domingo.
El estado económico se volvió delicado en 2025, con una moneda que se devaluó un 69% frente al dólar. Las preocupaciones y protestas de la gente respecto a los problemas de subsistencia deben ser respondidas con plena responsabilidad y el diálogo, especialmente con representantes de gremios, y la adopción de las medidas necesarias enfocadas en aumentar el poder adquisitivo de la gente y reformar el proceso de toma de decisiones económicas deben ser incluidos en la agenda de los funcionarios ejecutivos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aceptó hacer cambios en el proyecto de presupuesto por ser insuficiente ante la inflación, la cual fue superior al 52% en noviembre y diciembre respecto a la misma época del año pasado. Vamos a Alemania. Ladrones se llevaron con éxito al menos 10 millones de euros en dinero y 20 más en objetos de valor de las cajas de seguridad del banco Sparkasse en la ciudad de Gelsenkirchen. Los autores perforaron un grueso muro de hormigón en una sucursal de la ciudad occidental y luego forzaron miles de cajas aprovechando la calma navideña. La mayoría de las tiendas y bancos en Alemania cierran durante la Navidad a partir de la tarde del 24 de diciembre. Y la policía solo descubrió la caja fuerte tras la activación de una alarma de incendios en la madrugada del lunes 29. Es deprimente, es muy sospechoso que nada funcionara, ni una cámara ni un detector de movimiento, de hecho nada funcionaba, todo estaba apagado. Hoy en día vas al supermercado, quieres comprar un filete y está enumerado, no puedes llevártelo sin más, primero tienes que escanearlo, y aquí tienes un banco que se supone es el lugar más seguro del mundo y nada, eso es frustrante. Vamos a América Latina. Sindicatos bolivianos protagonizaron enfrentamientos con la policía en el centro de La Paz durante protestas contra el decreto del gobierno que eliminó la subvención a los combustibles, una medida que elevó hasta en 162% el precio del diésel. El ejecutivo de Rodrigo Paz, que había anunciado esta medida desde campaña, defiende que es fundamental para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado. Hemos sido deprimidos con balines, con armas, compañeros. Nosotros estamos luchando por un justo razón, por Bolivia. Vamos a luchar hasta los últimos, hasta hacer abrogar este decreto maldito. La tradición de la quema de un muñeco que representa lo negativo, lo malo del año viejo es un ritual que se practica en Panamá y en varios otros países de la región. Lo que en el pasado era representado con monigotes, hoy tiene un ingrediente artístico y hasta comercial, como nos relata nuestro corresponsal Óscar Zulbarán. Carlos creció en un hogar donde la tradición era quemar un muñeco, en aquel momento sin rostro. A sus 62 años continúa la tradición con materiales que consigue cerca de su propia casa, tal como en el pasado. Construir estos muñecos son parte de sus días, las semanas previas al fin de año. Todo es buscando algo nuevo en el año nuevo. Todo tiene que ver con lo viejo y lo malo. Eso es lo que se está quemando ahí, lo malo. Puede ser tus acciones, los problemas que tuviste, lo del país, cualquier cosa que haya sido un tropiezo en la vida. José exhibe sus muñecos en la calle. Cuenta que al inicio la mayoría de sus personajes los hizo con sentido de crítica y burla. De hecho, su primer muñeco fue el dictador panameño Manuel Antonio Noriega en 1989. Por ese motivo terminó encarcelado. Pero ahora la tradición ha dado un vuelco. Anteriormente se hacían para escarnio público. Se hacían personajes de la política, se hacían personajes delincuentes, o sea, que representaran algo malo, porque eso era lo que se pretendía al quemar el muñeco. Ahora el objetivo es llamar la atención de propios y extraños, que se fijen en los muñecos, que los muñecos los cautiven y de esa forma atrae al cliente para la venta del muñeco. Y es que la tradición es una forma de subsistencia para algunos artistas panameños. Por eso Víctor quiere que una parte de su colección trascienda más allá del primer día del año, que puedan llegar al menos al Mundial de Fútbol 2026. A la par, sigue plasmando su arte en estos muñecos de corta vida, que crea también en pocos días antes del fin de año. Interpretar qué es lo que está, qué causa molestia en la sociedad, y darle una vuelta y traerlo al terreno artístico, es lo que las personas se identifican mucho más y da mucho más popularidad. La tradición se mantiene principalmente en zonas rurales donde unos pocos fabrican sus monigotes para la quema y otros pagan entre 150 y 500 dólares para que les hagan un personaje mejor elaborado, que será incinerado pocos minutos después de la llegada del Año Nuevo.
Fin del informativo, gracias por ver y buena noche.